Bienvenidos a la segunda sesión. Este es el mundo de los orígenes y el color de este periodo es el turquesa, que es el color de la Tierra vista desde el espacio. Y el libro narrativo es el libro del Génesis 1 al 11. Tenemos infinidad de personajes principales como Adán y Eva, y tenemos a Noé y muchos más. También tenemos acontecimientos importantes como la caída de Adán y Eva y el increíble plan de Dios. Más tarde, Caín mata a Abel. Tenemos a Noé y la Torre de Babel. Comencemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra y al comenzar esta sesión te pedimos, Señor, que hagas que esto lo veamos como propio, que no lo veamos como algo ajeno, sino como el origen de nuestros propios problemas y como el origen del maravilloso plan que tienes para nuestra vida. Nos encomendamos a ti y te pedimos que abras nuestros corazones. Acoge nuestros corazones para que se abran a tu palabra y cambiar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El primer periodo es muy importante porque desarrolla la trama de la Biblia. Pero quiero adelantarles que cuando lean los primeros 11 capítulos del Génesis, estarán leyendo una historia que es un poco diferente a la que están acostumbrados. En la Biblia se utilizan diferentes géneros literarios. Ser un buen estudiante de la Biblia y descifrar el misterio es parte de la comprensión de los géneros literarios. Y en este caso, estamos hablando de poesía hebrea. Hablamos de la poesía hebrea que explica, de una manera diferente, las cosas que realmente sucedieron. Si hay un demonio, hubo un Adán y una Eva, nuestros primeros padres, y ellos sí rompieron la justicia original, y ese pecado se nos ha transmitido desde entonces. Lo que me gustaría hacer con el libro del Génesis capítulo 1 al 11 es acompañarlos a través de algunos de los principales acontecimientos que tienen lugar durante este periodo, con la esperanza de que más tarde puedan profundizar y leer sobre esto y aplicarlo a su vida. Pero parte del camino para descubrir el misterio de la Biblia es tomar a alguien de la mano, caminar con él o ella a través de la historia y mostrarle algunos de los movimientos principales, algunas de las partes más difíciles, partes en las que podría tropezar y ser como un guía en una aventura por el bosque. Es algo así como, sígueme, yo he recorrido este camino antes, déjame guiarte para que descubras el misterio. Así que los animo a tomar su Biblia y a abrirla en el principio. El inicio es Génesis 1 y vamos a ver la creación. En el comienzo de la Biblia, iniciamos con la creación y nos dice así: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ahora, de inmediato, tenemos algunos indicadores, algunas claves para descifrar este misterio y son estos. En el comienzo, notamos que la tierra no tiene forma y que hay un vacío. La historia de la creación es muy corta y no pretende ser un libro exhaustivo de ciencia, pero Dios está tratando de decirnos algo en esta breve descripción de la creación. Y es que está creando un hábitat para la que será su creación más grande, el género humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que, si se fijan bien, en los dos primeros versículos observamos que la tierra no tiene forma y está vacía. Luego, en los 3 primeros días de la creación, Dios se ocupa de la forma. Por lo que vemos que en los versículos 4 y 5, Dios separa la luz de las tinieblas, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Lo que Dios está creando a partir de esta falta de forma es el tiempo. Alguien dijo una vez, ¿qué hizo Dios antes de crear el mundo? Bueno, ya sabes la respuesta, nada. Él no habita en el tiempo. Así que crea el tiempo en el primer día. Y en el segundo día, ¿qué sucede? Separa las aguas. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas, de por encima del firmamento, y crea el espacio. Así que tenemos el tiempo, tenemos el espacio, y en el tercer día dijo, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. Ya tenemos tierra. Así que, como ustedes ven, en solo 9 versículos, Dios se ha ocupado de la forma, dándonos tiempo, espacio y tierra. Es simple.
pero comunica el mensaje de que Dios está construyendo algo. Ahora, en los días 4, 5 y 6, llena el vacío. Por lo que tenemos en el cuarto día, capítulo 1, versículo 16, hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero más grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. Así que llena el vacío allí arriba con el sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna y las estrellas. Y entonces nos dice en el quinto día que bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra. Llena el cielo con las aves y llena los océanos con los peces. Así que es muy simple aquí. Está llenando el vacío. Y luego en el sexto día, ¿qué dice? En el versículo 24 dice que creó las bestias de la tierra. Así que estamos leyendo 24 versículos, y en esos 24 versículos logramos acabar con la falta de forma. Teníamos un vacío y Dios le dio forma. Llena el vacío. Lo último que hizo fue crear las bestias en el sexto día. Luego pasamos a su asombrosa creación, que es la humanidad. Y vemos que en el capítulo 1, versículo 26, crea al hombre a su imagen y semejanza. Así que hay algo en la creación del hombre que es muy diferente a todas sus otras creaciones. A veces nos sentimos un poco molestos porque las bestias tienen el sexto día y nosotros lo compartimos con ellas, por lo que tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? Bien, pues no se lo preguntan a mi esposa. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? La diferencia es que tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que somos diferentes a los animales. Hemos sido creados parecidos a Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, lo que significa, y la Iglesia nos lo enseña, que tenemos la razón, la capacidad de razonar. Tenemos voluntad. Podemos actuar por lo que sabemos y podemos tomar decisiones basadas en la razón. Y tenemos la capacidad de amar. Tenemos la capacidad de amar. Y esto es muy, 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 muy especial. Entonces, somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero como tenemos libre albedrío, Dios nos pone algunas condiciones, y eso lo verán en el capítulo 2, cuando empieza a hablar con Adán. Eva no ha sido creada todavía. Comienza a hablarle a Adán en el capítulo 2, versículo 15, y la Escritura dice así: tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrara y cuidara. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. La Escritura dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, y Adán estaba solo. Todos los demás animales tenían pareja, y por eso Dios le ofreció una esposa a Adán. Tomó una costilla del costado de Adán cuando éste dormía, y creó una mujer y se la dio al hombre como esposa. Vean, el matrimonio es creado por Dios. Y aquí hay una pequeña clave. Más adelante van a ver a Jesús, el Hijo de Dios, que entra en un sueño y su costado será traspasado y la novia, su iglesia, saldrá de ahí. Y solo podemos suponer que Adán tuvo que decirle a Eva: mira, aquí están las condiciones. Podemos comer libremente de todos los árboles del jardín, pero el árbol que está en el jardín, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podemos comer de él, porque el día que comamos de él, moriremos. Así que la vida y la muerte están al inicio de esta increíble historia. Bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? El enemigo viene en el capítulo 3. Está descrito como una serpiente, una víbora. Y una vez más, los primeros 11 capítulos son un cierto tipo de poesía hebrea que nos dice lo que sucedió en aquel entonces. Sabemos que teníamos padres en un origen, sabemos que ellos tenían la justicia original, la vida creada a imagen y semejanza de Dios, pero también sabemos que un enemigo en el capítulo 3 entró en el jardín. Una de las claves para descubrir el misterio de la Biblia es ver la repetición. Fíjate en el jardín. Más adelante, en la Biblia, hacia el final, verás otro jardín. Observa a un Adán
y a una Eva aquí en el jardín del Edén. Hacia el final, verás a otro Adán y a otra Eva, y es el fin del libro. Los jardines cierran la Biblia. Y así entra en escena la serpiente. Y bueno, ¿quién es? Es Lucifer, uno de los más grandes serafines, uno de los más grandes ángeles. Un serafín es alguien que arde con la gloria de Dios, pero en su estado arde de manera diferente. Y viene y desafía la autoridad de Dios y desafía lo que Dios les dijo a Adán y a Eva. En el capítulo 3 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Bueno, es algo interesante, ¿no creen? Porque es como si el enemigo les estuviera tendiendo una trampa. Ellos son creados a imagen y semejanza de Dios, y es como si el enemigo dijera, no, escuchen, si comen del árbol, se volverán como Dios, y Dios no quiere eso. Verán, Dios no quiere eso. Así que lo que el enemigo está sugiriendo es que pueden llegar a ser como Dios, independientes de Dios y en rebeldía. Es una mentira. Y esa es la mentira que él agrega a la historia en ese momento. Bueno, ya saben lo que pasa, ¿no? Ellos ceden y escuchan el razonamiento que hay detrás. Dice en el versículo 6, y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Y ambos cayeron. Estamos en el principio de toda la Biblia, pero ya vemos que si Dios no hubiera venido a rescatarlos y a tener un plan de redención, la historia se hubiera acabado. Nuestro seminario habría terminado. No hay nada más de qué hablar. Pero Dios tenía un plan estupendo. ¿Y qué sucedió aquí? El Catecismo de la Iglesia Católica nos da una idea. Nos dice en el número 397, el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza en su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció el mandato de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. Todo pecado posterior sería desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Ese es un testimonio importante, ya que allí es donde comienza la falta de confianza en Dios. Pero también sabemos que la soberbia era un problema, y sabemos que fue debido a la envidia y a la soberbia que Lucifer cayó y que fue expulsado del cielo a la tierra. Eso es lo que sabemos. Santo Tomás lo expresó así. Dijo, la soberbia es una confianza desordenada en uno mismo. Es cuando confiamos en nosotros mismos y es desordenada, porque perdemos nuestra confianza en Dios. La soberbia entra y la soberbia es algo horrible. Me recuerda a cierto tipo que estaba jubilado, le fue muy bien en la vida, ganó mucho dinero, etc. Y terminó en una residencia de ancianos, era viudo. Era su primera semana en la residencia. Salió de su habitación al jardín y vio a un par de señoras muy guapas ahí fuera. Ellas también eran viudas y estaban sentadas allá afuera platicando. Se acerca, se arregla las mangas. Él era efectivamente un gran empresario y les dice, señoras, ¿saben quién soy? Y las señoras se miran entre sí y le devuelven la mirada y le dicen, no, pero si va a la recepción, ahí se lo pueden decir. Verán, la soberbia como que nos ciega, ¿no? Ya saben, es esta desordenada confianza en uno mismo que la gente tiene, pero vamos a ver un poco el ADN del pecado, porque una de las claves para descifrar el misterio de la Biblia es entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hago lo que hago y qué puedo hacer al respecto? ¿Y Dios me puede ayudar? La respuesta es sí. Así que veamos un momento el ADN del pecado
y la naturaleza del mismo. Fíjense en lo que vio Eva en el fruto en el capítulo 3, versículos 6 y 7. A veces pensamos que el pecado es robar bancos, el adulterio y el asesinato, y ciertamente lo es. Pero a veces, cuando solo vemos ese pecado, nos olvidamos de nuestra propia falta de confianza en Dios y de nuestra soberbia. Y aquí dice que ella, Eva, miró el fruto y vio tres cosas: que era bueno para comer, que era un deleite para los ojos, y que el árbol era deseable porque te hacía sabio. ¿Qué es lo que no podría gustar de eso? Es bueno para comer, bueno a la vista y te hace sabio. ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, pasa lo siguiente. Dios quería que Adán y Eva confiaran en Él. Y quería que se deleitaran en Él, el Creador. Y con frecuencia, lo que hace el pecado es que nos hace centrarnos solo en la creación, como un medio para ser felices y un fin en sí misma, en lugar de centrarnos en el Creador. Eso es idolatría. Esta es la naturaleza del pecado, que confiamos en nosotros mismos y ponemos nuestra vida en las cosas creadas en lugar de ponerlas en el Creador. Pudo haber sido el fruto, pero ¿saben qué? Puede ser cualquier cosa en su vida con la que reemplacen a Dios. San Agustín lo dijo de esta manera, y lo hizo muy bien. Escribió en sus confesiones, cuando ya era un poco mayor, sobre el pecado, y tuvo muchos pecados en su vida, ¿no es así? Él pasó por eso y dijo que había un pecado que realmente le molestaba. Fue un día en que él y sus amigos caminaban por una calle, se robaron algunas peras de un peral y las arrojaron a un montón de cerdos. Y él pensó, ¿por qué hicimos eso? Lo hicimos porque queríamos hacer algo malo. No, esa es una explicación fácil y no deberíamos haber hecho eso. Debemos hacer cosas que nos hagan felices. No lo que nos va a matar o lo que nos va a meter en problemas, pero estamos en la búsqueda de la felicidad. Así que lo pensó, ¿y saben cuál fue su conclusión? Robé las peras porque yo quería la aceptación de mis amigos. En otras palabras, iba tras un bien. Quería algo bueno. Pero, queridos amigos, cuando vamos tras la creación y nos conformamos con la creación en lugar de buscar al Creador, ese es el pecado. Y eso es lo que sucedió con Adán y Eva cuando perdieron su confianza en su Padre Celestial. Acabaron cometiendo el pecado original. La vida desapareció. Se vio afectada su razón, su voluntad, y consumaron lo que la Iglesia llama concupiscencia. Concupiscencia, ¿qué es? Es un egocentrismo muy desordenado. Y esta es la condición en la que nos encontramos ahora. Pero aquí está la buena noticia. La buena noticia es esta. Dios tiene un plan. Y ese plan es algo que vamos a seguir a lo largo de la cronología de la Biblia, con esa línea roja. Y ese plan comienza con el anuncio de lo que la Iglesia llama el protoevangelio. La primera buena noticia. Y esa primera buena nueva viene en el libro del Génesis 3:15, en donde Dios le habla a la serpiente, que es la que engañó a Adán y a Eva. ¿Y saben qué es lo que le dice? Creo que es interesante que no solo sea una noticia para Adán y Eva y para nosotros, sino que es una noticia para el enemigo, y es esta. Capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Nos está diciendo en el protoevangelio el primer anuncio de la buena nueva, que la semilla de la mujer y de la serpiente son completamente opuestas. Y la simiente de la mujer, que sabemos más tarde que es la clave para descifrar el misterio, va a ser Jesús con su madre. La simiente de la mujer aplastará la cabeza del enemigo. Y eso es lo que va a pasar después. Así que la respuesta a este problema y un ingrediente en el plan es que el enemigo será aplastado, pero el talón de la simiente, el Mesías, será herido. En otras palabras, va a implicar sufrimiento, pero eso lo veremos más adelante. Así que la gran pregunta que tengo para ustedes hoy es esta. ¿En su vida confían en Dios? ¿Confían en Dios o hay alguna otra cosa creada
o algo de la creación con la que han sustituido a Dios. San Juan Pablo II solía decir que, a veces, somos culpables de lo que él llamaba un ateísmo práctico. Y un ateísmo práctico quiere decir, yo creo en Dios, no me malinterpreten, soy católico, no me malinterpreten, quiero leer la Biblia, no me malinterpreten, pero vivo mi vida como si Dios no existiera. Y nos encontramos en el mismo lugar que Adán y Eva. Y es que debemos aferrarnos al Creador, no a la creación. Cada cosa en su lugar, todo con moderación. Pero Jesús es el Señor y nuestra vida debe ser un reflejo de eso. ¿Y qué pasó después de eso? Fueron desterrados del Edén. Déjenme darles una pista, una idea clave. El exilio revela el misterio. Van a ver este tema una y otra vez, una y otra vez. La gente va a ser expulsada de la tierra, alejada de las ciudades, y luego va a regresar. Y al final de la Biblia vamos a encontrar el mayor exilio en el mundo y el mayor retorno en el mundo con Jesús. Entonces fueron exiliados al este del Edén y Dios puso un guardia frente al árbol de la vida. Había dos árboles principales en el jardín. Estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal y ustedes vieron los resultados. Así que todos experimentamos los resultados en nuestra vida. Vivimos con esto, luchamos constantemente contra ello. Por eso vino Jesús. Vino a mostrarnos cómo vivir, a darnos fuerza para vivir. Pero también sabemos que el árbol de la vida está custodiado. Y esta es la pregunta, ¿habrá acceso alguna vez? ¿El árbol de la vida volverá a estar accesible? Y aquí está la respuesta, sí, así será. Otra clave para descifrar la Biblia. Juan capítulo 6. La cruz se convierte en el árbol de la vida. Y el fruto del árbol de la vida es la Eucaristía. Y Jesús dijo en Juan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando empezamos a hacer estas relaciones entre lo viejo y lo nuevo, estamos en el camino de descifrar el misterio de la Biblia y simplemente se pone cada vez más interesante. Quisiera que vieran su cuadro por un momento. Cuando lo miren, verán este patrón continuo que es el exilio. Verán a Israel bajando a Egipto más tarde. Por supuesto, verán a Jacob dejando la tierra. Verán el gran exilio en el periodo de color azul celeste mucho más tarde. Y así vemos este patrón una y otra vez. Pero quiero darles otra clave, y es esta. Presten atención a los temas. Cuando lean la Biblia, particularmente en las primeras etapas, ¿qué es lo que yo los animo a hacer? A conseguir un bolígrafo con punta fina y algunos lápices de colores. Empiecen a vivir en su Biblia y a prestar atención a algunos temas, porque cuando comiencen a descubrir el cumplimiento más adelante en Cristo, van a querer regresar y encontrar esas relaciones ustedes mismos, para que cuando enseñen a otras personas o a sus hijos, tengan todo eso incorporado ya en su Biblia. Mis Biblias, que les mostré en la introducción, las he tenido por mucho tiempo y están tan rayadas con estas relaciones que solo quiero hacerlo más y más. Así que presten atención a los temas, las ciudades, las montañas y los acontecimientos. ¿Por qué? Porque van a volver a reconocerlos en el Nuevo Testamento. Y cuando lleguemos al Nuevo Testamento, les voy a dar las claves para entender todo lo que leyeron en el Antiguo, cuando lo lean nuevamente en Jesucristo. Tenemos una serie de historias que tienen lugar en el Jardín del Edén, en los primeros 11 capítulos. En el capítulo 4, vemos los resultados del pecado que son desastrosos. El pecado entró en el mundo y cambió nuestra relación con Dios. Adán y Eva se tuvieron que esconder de Dios. También cambió nuestra relación con los demás. En Génesis capítulo 4, Caín mata a su propio hermano, Abel. Y entonces cambia nuestra relación con la tierra. En lugar de ser administradores, empezamos a abusar de lo creado. Así que el pecado ha afectado cada área de nuestra vida. El relato de Caín y Abel se lee en el capítulo 4, y entonces Dios dice que se arrepiente de su creación y quiere aniquilarla. Y lo hace, excepto que salva a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus esposas. Y entonces vemos otro tema y otro
otro patrón, que es un nuevo comienzo, un nuevo principio. Y así tenemos la historia de Noé, y cuando Noé sale del arca, después de haberla construido y de haber sobrevivido al diluvio, Dios hace una alianza con Noé. Posteriormente voy a hablar más sobre las alianzas, pero notarán que en el plan divino de familia vamos a pasar por una serie de alianzas, y así es como Dios amplía su plan de familia. Así que basta con decir hasta este punto que Dios hace una alianza con Noé, que es esta nueva creación. Y luego el mundo crece en el capítulo 10, y enseguida en el capítulo 11 tenemos la Torre de Babel. Tenemos la Torre de Babel. Así que en los primeros 11 capítulos, de forma muy compacta, tenemos la situación de la creación. Ser creados a imagen y semejanza de Dios, las condiciones, la terrible experiencia con el enemigo, el fracaso de Adán y Eva, el asombroso plan de Dios introducido como una semilla, y luego vemos los resultados del pecado. Y cuando llegamos al 11º capítulo, vemos que hay asesinatos, conflictos, y Dios mira desde lo alto la Torre de Babel y se da cuenta de que están hablando el mismo idioma, como si no lo supiera. Y dice que mientras hablen el mismo idioma, nada será imposible. Entonces baja y confunde su lenguaje. Así que quiero que sepan esto. Después de este primer periodo, hay esperanza. Dios tiene un plan. Y el siguiente periodo comienza con el llamado a un hombre. ¿Alguien lo sabe? Sí, es Abraham. Inicia con el nombre de Abraham, pero Dios va a centrarse en un hombre y va a empezar a construir un pueblo y una familia que va a tomar esta buena nueva y la bendición de Dios y la relación con Dios por medio de alianzas para el resto del mundo. Quiero que se den cuenta de algo, y es que terminamos este periodo en el capítulo 11 de una manera divertida, después del acontecimiento de la Torre de Babel, con una genealogía. Bien, la mayoría de la gente quiere saltarse la genealogía, pero ustedes deben saber qué hace la genealogía en la literatura hebrea. Te ayuda a centrarte. Va de lo general a lo particular. Y es un recurso literario para que te centres en un hombre. Y esto lo verán al final del capítulo 11, versículo 27, cuando dice, estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abraham. Y esto es después de una larga línea de genealogía. A Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Terah en su país natal, Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán, el padre de Milca y de Gisca. Sarai era estéril, sin hijos. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Así pues, el mundo de los orígenes termina con este par de versículos que dicen que Dios se ha centrado ahora en un hombre, Abraham, y en Sarai. Y Dios va a trabajar con ellos. Cuando regresemos, vamos a centrarnos en Abraham y vamos a centrarnos también en Sarai. Pero quiero decirles un par de cosas para que se las lleven a casa al final de esta sesión. Número 1. Y es bueno saberlo, ¿no es así? Dios no se da por vencido con las vidas rotas. Dios no se da por vencido con las vidas rotas. Y la otra cosa que quiero decirles en esta primera sesión para que se la lleven a casa es esta. Dios tiene un plan. Y ese plan te incluye a ti. Él arregla las vidas que están rotas y tiene un plan. Y ese plan también incluye tu vida. Alabado sea Dios.